Hablar de un tema muy importante, un tema que debería ser un tópico obligado de toda la sociedad, de todas las sociedades, pero principalmente de sociedades como las nuestras. Algunos le llaman en vía de desarrollo, otros le llaman del tercer mundo. Al final no sé de qué mundo estamos, pero estamos muy perdidos. Embarazos en adolescentes, y diría yo, adolescentes y preadolescentes. Tenemos que hacernos acompañar de un equipo pesado, y así lo hemos hecho. El doctor Milciades Albert Fiorinelli, ginecobstetra dominicano de larga data, de mucho peso específico desde el punto de vista científico, nos tratará el tema haciendo el enfoque médico. Cuando ya la realidad no puede ser obviada, entonces entra el facultativo del área de la medicina. También tenemos que tratar este tema desde el punto de vista sociológico, porque hasta qué punto la sociedad tiene algo que ver o qué tanto tiene que ver la sociedad en este tema. Y para ello nos hacemos acompañar del sociólogo dominicano Joel Arboleda, que tiene mucha experiencia en este tema y en tema de estadísticas reales, no de las que utilizan a veces los políticos en campaña, a los cuales le dan la estadística que ellos quieren oír, sino la verdadera, la científica. Y una psicóloga, nunca puede faltar una psicóloga, porque señores, el problema de embarazos en adolescentes se convierte en una tragedia familiar, personal, humana, que paraliza, ¿por qué no?, todos los sueños de esta chica y a veces también del que le acompañe. Y para ello también una de las psicólogas de Profamilia, tenemos una y de las buenas, Sandra Guzmán, con nosotros esta noche. Quiero felicitar y saludar a estos profesionales porque vamos a dar un granito de arena más a esta sociedad sobre este tema. Ojalá que se hiciera un hoyo muy grande en esta piedra, porque la piedra es muy difícil de rodar. Embarazos en adolescentes. Gracias por estar aquí. Querida, un abrazo. Gracias. Joel. Gracias. Wow. ¿Con quién comenzamos? Comenzamos con la parte psicológica. Tenemos una chiquilla, licenciada, de 13, 14, 15, 16, menos de la edad adulta en nuestro país, que ha estado viviendo una vida como lo que le corresponde a la adolescencia, teniendo sueños, pensando cosas, queriendo tener o parecerse tal vez a su mentora, tal vez a su madre, tal vez al artista que sigue, sabrá Dios, pero tiene sueños. De repente tiene una relación con un joven, y ojalá que siempre fuera un joven, aunque ya de por sí es una situación difícil, pero muchas veces no, y eso también lo trataremos con el sociólogo, y de repente se le interrumpe, como si fuese un rayo que llegara y lo desbaratara todo, como si fuera un tsunami que entrara y barriera todo. Se le atrasa la regla. Todavía ella piensa que no, a veces no soy tan regular, a veces no sabe, hasta que la realidad le da en la cara. ¿Qué significa desde el punto de vista psicológico para una adolescente un embarazo no planificado, no deseado? No debería ser planificado nunca en un adolescente, pero todavía más que le llegue de sorpresa, sin ningún tipo de información previa. Sí, es muy importante tomar en cuenta que, como usted acaba de decir, no es planificado muchas veces. Y aunque sea planificado, la adolescente no está preparada para este tipo de embarazo. ¿Por qué? Porque entonces a nivel emocional afecta, económico, generando también muchas veces depresión, ansiedad, inseguridad, sentimiento de culpa, rechazo a nivel social, donde le afecta también la deserción escolar. O sea, tienen que dejar muchas veces de ir a la escuela por el rechazo de que son víctimas estas adolescentes. Y a nivel familiar impacta muchísimo porque no solamente le afecta a ella,
a todo el entorno familiar, económico, emocional y psicológico. Y sabemos que la adolescencia es un proceso donde se está desarrollando esa identidad. Llega este proceso de embarazo que también conlleva un proceso emocional y altera todo eso. Entonces entra en una crisis de identidad o de error. Doctor, decía la licenciada Guzmán que en la edad de la adolescencia la mujer no está preparada para el embarazo. Desde el punto de vista médico, fisiológico, ¿qué significa no estar preparado si usted está de acuerdo con ella? O si nada más es una situación social. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es la respuesta biológica y otra cosa son los condicionantes o las situaciones psicológicos sociales. Si nosotros analizamos, la mujer es un mamífero, ¿verdad? Tiene mama y la leche. Es un mamífero igual que cualquier mamífero, que cualquiera de los mamíferos de la tierra. Y tan pronto un animal ovula, ese animal es capaz de reproducirse. O sea, eso no tiene que ver con edad. Si un animal cualquiera ya está viendo sus menstruaciones, ya está ovulando, eso quiere decir que su capacidad reproductiva desde el punto de vista biológico ya está iniciada. Ahora bien, que sacamos el mamífero y lo ponemos en el ser humano, en la persona, que es un ente que no solo es biológico, es psicológico y es social. Ahí no hay equidad, ahí no hay lo mismo. Porque una niña, su menarquia la vio 11 años y 2 meses, 12 años, y comienza, es posible que las primeras menstruaciones todavía no se acompañen de ovulación, pero pon tú que a los 12 o 13 años ya ella está ovulando de manera regular, ella ya está en capacidad de reproducirse. Ahora, está en sexto de primaria, está dependiendo de una casa porque no tiene libertad económico, social, no tiene nada de eso. Entonces, ahí entran esos otros componentes que tú pusiste aquí en el panel, que precisamente son los que determinan situaciones particulares del adolescente embarazada. Yo no sé si tú te recuerdas que cuando entramos a la universidad, una de las profesoras de biología de la primera clase, y tú estabas ahí, dijo, todos los que están aquí son hombres adultos porque son capaces de reproducirse. Ella tenía razón, pero la mayoría de nosotros estábamos dependiendo porque ninguno trabajábamos, teníamos que depender de nuestros padres que nos mantenían en la universidad o nos la pagaban. O sea, otros componentes. Definitivamente, biológicamente es apta para reproducirse, biológicamente. Los otros componentes, los especialistas lo tocarán, pero todavía no están a su nivel, que es a donde se crea el imbalance. Números puros y duros. Joel Arboleda, ¿es realmente una pandemia el embarazo en adolescentes en República Dominicana? ¿O realmente son nada más teoría? ¿O es el hecho de que 10 jóvenes embarazadas impactan mucho? ¿Tenemos que ponerle atención real a esto? ¿O es algo que todavía podría...? De cada 4 mujeres que parían, una... Era una de las... Sí, estoy de acuerdo. Okay. Ahora, de cada 5, más o menos 1. O sea, que ha bajado. Ha bajado. Lo interesante es que ha bajado sin mucha explicación de por qué ha bajado, porque no ha habido una política pública que determine que eso haya bajado. ¿Me explico? Entonces, esas son las estadísticas. Esas son estadísticas elevadas para el estándar mundial, que más o menos la media es 22% en América Latina. Entonces, ahora quedamos un poco por debajo del promedio continental, pero aún así sigue alto, es decir, que es una mejoría dentro de nuestra situación que es anómala. Yo quería puntualizar algo, si me permite. Claro. Desde el punto de vista social, ustedes hablaban de niños, de adolescentes, pero es interesante, muy interesante, porque fíjate, la adolescencia es una creación moderna. No estoy negando que existe. En términos psicológicos hay evidencia de que existe.
pero es un resultado del desarrollo científico y de las perspectivas de las sociedades modernas, como sociedades que pasamos de la Edad Media a otro estadio posterior. Entonces, una pregunta interesante desde esa perspectiva es, ¿qué es una niña y qué es un adolescente? Yo no quiero entrar en la psicología evolutiva, yo estoy viéndolo como sociólogo, básicamente. Y a lo que me quiero referir precisamente no es al estadio de desarrollo psicológico, sino desde la perspectiva social. Correcto. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros terminamos aplicando criterios que son de clases medias y altas a situaciones a las que no se aplican. No es lo mismo un jovencito de 15 años de una zona rural que del centro de la ciudad. No es lo mismo un joven de 15 años, hijo tuyo, nieto tuyo, sobrino, que el chico que está en otros estadios sociales. Entonces, eso es importante porque eso es lo que determina con quién puedo tener relaciones sexuales desde una perspectiva social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se están percibiendo a las menores como menores, sino como personas adultas en la práctica. Entonces, además, desde el punto de vista familiar, hay una asunción de que al momento que una chica empieza a tener relaciones y se evidencia, porque muchas veces no es percibido por los padres, ya no es una niña, es una adulta, y como tal tiene que hacer su vida, que era lo que planteaba un poco el doctor, ¿no? Imagínense, porque si no ve desde la perspectiva del doctor, y evidentemente que no es así, pero la adolescencia actualmente. Oscuridad total cuando se embaraza un adolescente. No importa. Puede ser que la madre diga, una bendición, ya esta casa no tenía niños y de repente vino, etcétera, pero es una realidad, como decía el licenciado Joel antes de ir a la pausa. Hay estadísticas reales que hablan de que le atrasa mucho, principalmente a la mujer, a la joven, al adolescente, y si no a la madre, y a veces termina en la abuela, y si no el niño rueda por el barrio, etcétera, hasta que cuando empieza a ser un jovencito, empieza a delinquir. También está esa parte. Esa no la trataremos en este momento. Hablamos solamente de cómo impacta a la joven madre el embarazo. Licenciada Santa Guzmán, ¿hay diferencia? ¿Usted ha visto diferencia trabajando en Profamilia de quién es el autor del embarazo de ese adolescente? Generalmente lo que usted ha vivido es que es un chico más o menos de la edad, también adolescente o tal vez ya un adulto, pero rondando 18, 19, 20, o es una realidad de estos hombres adultos que salen a buscar adolescentes y que luego incluso después de hacer este gran daño y de provocar este crimen, se lavan las manos encima y se desaparecen. ¿Qué ha visto usted más? Bueno, según mi experiencia, en muchos casos sí ha sido con personas mayores que ellas, pero en la gran mayoría son con edades muy similares, entre adolescentes. O sea, que usted cree que trabajando esta parte de educación sexual en la escuela, en la casa, teniéndole precisamente que ya puedan tener contraceptivos, etcétera, se podría disminuir todavía más y de manera más real la situación. Claro que sí, empezando principalmente por la parte familiar. O sea, esa comunicación abierta sobre las relaciones sexuales, la sexualidad, de acuerdo a la edad del niño o del adolescente. Poniendo las cosas claras con los niños, trabajando la parte de las relaciones, de las consecuencias negativas y positivas, de unirse a personas a temprana edad y por ende la consecuencia negativa del embarazo en adolescente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces algunos padres, según mi experiencia, tampoco tienen el conocimiento para ellos poder abordar a sus adolescentes en este proceso de la sexualidad. Entonces no lo pueden acompañar, aunque quieran.
Hay muchas cosas que limitan a nivel emocional, conductual, como por ejemplo el bajo nivel académico, Educativo. socioeconómico, la falta de rol parental, porque a veces los padres tienen que irse a trabajar, específicamente en las familias monoparentales, y dejan los adolescentes solos en casa por situaciones que se dan. Exacto. Entonces son muchas cosas que intervienen en ese proceso. Pero sí entiendo que trabajando desde la educación a nivel integral, desde las escuelas, las familias, los clubes, donde quiera que esté el adolescente, trabajar todos aportando el grano de arena para que nuestros adolescentes puedan estar capacitados, no solamente para evitar un embarazo, sino personas capacitadas e informadas para un mejor futuro. Perfecto. Doctor, nada se parece más a Dios que un médico. El paciente cuando llega donde nosotros nos dice todo. Tiene la necesidad de comunicarse, de hablar, y nosotros tenemos la necesidad de informarnos. Entonces, donde usted llega, hace quizás una década o más, morían muchas chicas porque iban a antros a practicarse abortos, luego que ya llegaba la situación del embarazo, principalmente del adolescente, como hablábamos, sin experiencia, sin información, sin educación. Todo eso ha disminuido, y desde su punto de vista, cuando llegan donde usted, ¿quién es que realmente habla? ¿Habla la misma chica? ¿Habla la madre? ¿Habla una pariente? ¿Y cómo manejarlo ya cuando está ahí? Cuando le dice, doctor, ¿qué yo puedo hacer? Hay dos cosas de lo que tú estás planteando. Primero que nada, me gustaron los planteamientos de los dos colegas aquí. Joel hizo unos planteamientos que yo en mi vida había pensado, y es realmente darse cuenta de que la adolescencia es prácticamente una estructura, porque según lo que yo entendí de él, a lo mejor en la edad media, 14 años, comenzó a tener su muchacho y tener su casa, no era ningún problema. No, era simplemente una mujer que ya estaba menstruando y que podía tener los hijos desde el faraón hasta el que fuera. Interesante. Y con respecto a lo que planteas, definitivamente, yo creo, y estuve leyendo en estos días, que la generación Z tiene un culto al hedonismo. Es una cosa que la libertad en el ejercicio de la sexualidad es desde hace tiempo. Lamentablemente, y esto lo voy a decir porque tuve una responsabilidad en una institución de educación sexual e intenté desde el año de la década 90 que se establecieran programas de educación sexual en la escuela, pero lamentablemente desde esa época todavía no pasan los programas de educación sexual en las escuelas. Y entonces los maestros de educación sexual de toda nuestra juventud son a veces el del colmado, el tipo que vende, los muchachos en la escuela. Esos son los tutores que nos forman a nuestros... Los videos de YouTube. Sí, eso se me olvidaba. Todos esos los videos de TikTok. Todo eso, es decir, todos los artistas de cualquier índole que sea. Con respecto a tu pregunta, sí, definitivamente la adolescente que se embaraza, yo creo que ya no es tan ignorante en ese sentido, porque la información se ha permeado de manera buena y mala, pero se ha permeado la información, y muchos de nuestros adolescentes saben de lo que están haciendo. O sea, yo creo que aquella historia es una percepción mía, no puedo ponerlo, como dice, con estadísticas, pero me da la impresión de que por lo menos la información está llegando. Uno, tenemos aquí una representante de Profamilia. ¿Saben los adolescentes o no de la existencia de los métodos anticonceptivos? Yo creo que por lo menos el número de jóvenes tiene que estar bajando, que desconocen, que son completas. ¿Estoy en lo cierto? Claro que sí. Sí, o sea, cada vez más saben que existe algo, un preservativo, una píldora. Es más, hay algunos de ellos que te dan clase a cualquier ginecólogo. Ya es la situación de que es todo eso y muchas otras cosas más hacen que salga embarazada. Bueno, ya embarazada tú lo planteaste, hay dos caminos: o se sigue el embarazo o se interrumpe el embarazo. Las interrupciones, un gran problema, y más ahora mismo la sociedad a la que pertenezco, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, ayer salieron documentos donde nos preguntamos qué vamos a hacer con este nuevo Código Penal que tiene muchas restricciones. Yo mismo no sé qué voy a hacer. Yo voy a esperar que la directiva de mi sociedad me diga cómo yo me voy a manejar, porque yo después de esta edad no quiero caer preso por hacer un trabajo que, si bien es cierto, y debo aclararlo, la mayoría de las jóvenes, por ejemplo, hay una información del Hospital San Lorenzo de Los Minas donde dice que todos los días se hacían 10 legrados
por abortos inducidos en las personas que llegan. No es que los médicos provocamos el aborto, Claro. sino que esas personas que llegan a la emergencia del hospital ya buscaron un recurso, cual que fuese, el que sea, de iniciar esa pérdida, entonces llegan al hospital, pero yo lo que hago es cuidarle su vida con las secuelas de eso. ¿Qué quiere decir? Sangramientos, infecciones, daños a esos órganos internos. Esa es la función. Entonces yo lo que termino haciendo es un procedimiento que es la mayoría de las veces un legrado, un vaciado del contenido uterino para que preservar la vida de la madre. Sí, para conservar todos sus órganos, su calidad de vida, porque realmente si se deja así, puede haber grandes hemorragias, sangrado grande, infecciones, sepsis, una serie de complicaciones. El otro lado de la moneda es seguir el embarazo. Si se sigue el embarazo, ya muchos de nuestros hospitales tienen incluso, y ahí menciono a la doctora Esther Portes de la Maternidad La Altagracia, que se dedicó en cuerpo y alma a cuidar a las adolescentes embarazadas, donde se le va a cuidar a esa embarazada, se le va a llevar a cabo. Hay complicaciones estadísticamente más altas que en una mujer más madura. Hipertensión y embarazo, ruptura prematura de membranas, fetos de bajo peso, y a veces las complicaciones pueden deberse a que su condición psicosocial no es apta, porque a lo mejor ahí está hasta los medicamentos para que ellas se lo puedan hasta regalar, pero a lo mejor no tiene para ir al hospital, entonces no ha cumplido con las consultas, no se le ha podido vigilar de manera apropiada. Entonces ahí viene toda una rueda. El índice de cesárea es un poco más alto, que es morbilidad, definitivamente. Y hay también después de ahí entonces el otro paso, que no hay razón a veces para que se pierda eso. Si ya salió un primer embarazo y ya tenemos un primer embarazo, cuando ella vaya a salir de ahí del hospital, tenle puesto una planificación. Y voy a poner un punto. Si ella sale con una planificación de lo que se llama LARS, que son métodos de larga duración, que para mí el elemento número uno es el dispositivo intrauterino, que lamentablemente el dispositivo, el aparatico, dispositivo vaginal, pero ayer una paciente de 18 años me dijo, no, porque eso duele mucho y no me permitió, y yo le dije, no, yo hago... porque yo lo que soy es un asesor tuyo de planificación, yo hago lo que tú quieras. Ahora, si yo te pongo pastillas anticonceptivas, entiende una cosa, la responsabilidad es tuya del efecto de esa anticoncepción, no mía. Si yo pongo un dispositivo intrauterino y lo coloco bien, yo voy a lograr 98% de eficacia anticonceptiva. Ahora, la pastilla no es mala. La pastilla, si tú la usas correctamente, tiene tu 99% de eficacia de anticoncepción, pero si tú dejas de usarla, tú tienes el riesgo de que ese efecto del anticonceptivo se perdió. Entonces, es todo eso es lo que se ve. Definitivamente, si la joven embarazada decide continuar el embarazo, su riesgo controlado es bajo, el otro, hay el riesgo de todo lo que contrae la interrupción de los embarazos. Arboleda. ¿Hay estadísticas de quienes embarazan a las adolescentes si generalmente son jóvenes alrededor de su edad o hombres adultos? ¿No hay estadísticas en realidad de esto? ¿Qué tiene usted? Yo no quisiera decir que no las hay, pero yo no las manejo. Correcto. Yo manejo, se podrían estimar porque el registro de los nacimientos está ahí. Lo que sucede en muchos casos es que no se presenta el padre y se presenta otro tutor, otra persona adulta. Exacto. Entonces el registro está incompleto y se miente, hay falsación de registros también. Entonces ahí yo quería agregar algo también a lo que decía el doctor. Es la valoración social del método, porque tú tienes otros métodos que no son de larga acción, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo la pastilla del día después. Tienes otra cosa que a mí me parece que puede estar pasando. Yo no tengo evidencia ni sé mucho de eso, pero lo digo con cierta cosa,
que algunos medicamentos pueden estar llegando adulterados a algunos lugares porque uno ve la efectividad contra las estadísticas, etcétera, O sea, contraceptivos, usted dice que podrían estar siendo... Sí, sobre todo esto sabes que hay todo un mundo eso yo no lo El doctor no está de acuerdo con eso, dígame. No, mira, lo que pasa es, por ejemplo, el recurso de la anticoncepción de emergencia es una maravilla. Lo que pasa es lo Funciona, siguiente. ¿verdad? Pero Con claro esa que píldora sí, del pero día claro que Pero funciona. solamente por el día después. No, pero el problema es el siguiente. Una cosa, si la joven está, y esto es importante aclararlo, perdóname que me tome este momento. No, excelente. El hecho de que la anticoncepción de emergencia es maravillosa. Punto número 1. Debe ser usada mientras más cerca de la relación coital, mayor la efectividad. Todavía 48, 72 horas después todavía es posible, pero mientras más te aleje, menos la eficacia, definitivamente. Pero la situación, Joel, es la siguiente. Si la joven está teniendo una vida coital regular, porque la anticoncepción de emergencia es para una eventualidad. No es un recurso continuo. O sea, por eso fue que yo te planteé el LAR, por eso fue que yo dije, a mí, o un implante, que ella sabe perfectamente lo que es, un implante subdérmico, 3 años, tú pones implante y esa joven tiene una opción de que va a tener 3 años libre de un embarazo, porque ya tuvo un embarazo, ya tiene vida coital activa, la que fuera. Ya es una realidad. Ya es una realidad, yo no puedo estar persona con un dedo, eso está ahí. Entonces, un dispositivo me da 7 años. Un dispositivo de cobre, un hormonal me da 6 años. Eso te da a ti todo el tiempo del mundo para que ella reorganice su vida, pueda volver a la escuela, pueda capacitarse, pueda cumplir algún sueño o alguna meta que tiene y por lo menos embarazo no tiene que pensar en eso por 6 o 7 años, un palo. A medicamentos adulterados, mira, yo pienso, Joel, que más que eso es lo que yo señalé. Para los recursos anticonceptivos ser eficaces, una cosa que se llama adhesión es lo que lo determina. Por esa razón, si un adolescente me plantea, yo quiero pastillas, y me dice que un día oyó, que es lamentable, que el dispositivo produce A o B o C. Mira, yo hice un artículo una vez que mi esposa, y Taina la conoce, porque me molestó, me dio rabia ver una imagen donde un niño recién nacido tenía un dispositivo en la mano. ¡Ey, ey! Es una burla, es una falta de respeto a la ciencia. Y lo hacen quienes lo hicieron, no sé quién fuera, pero no me importa. Eso se hace con la intención de dañar un recurso maravilloso para esa joven adolescente. ¿No me entiendes? Cuando yo decía la valoración, precisamente estamos en la misma línea. Yo decía, por ejemplo, que entonces la persona, porque claro, yo no tengo el mundo biomédico, ese no es mi mundo es lo social, y lo social se mueve por expectativas y por creencias, y a veces no son coherentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué valoración tengo? Precisamente estamos diciendo lo mismo de ese método, que si no me deja generarme placer, que si molesta, que si da cáncer, que si esto. Todos los disparates del mundo. Yo pienso que la sociedad dominicana necesita sincerizarse. Ahí vamos, precisamente ahí vamos. Hablamos de embarazo de adolescente. ¿Quién embarace a la chica desde el punto de vista social podría tener impacto, desde el punto de vista punitivo, jurídico, podría tener efecto, pero en realidad, como dice la licenciada Santa Guzmán, la chica viene con un